está vacía. No hay iglesia, pero qué bueno. Quizá lo que está sucediendo, a través de ello le demos valor a las cosas que Dios nos da así en la mano y que no lo aprovechamos. Una, usted participó de la Pascua en su casa. Algunos hermanos, al menos aquí, de la localidad de Tacubaya, ya los habíamos preparado de cómo administrar esos emblemas. Creo que lo pudieron hacer, pero puede ser que algunos no. ¿Por qué? Por la falta de experiencia, hermanos. Pero nos vimos forzados, indudablemente. No solamente aquí en la Ciudad de México, sino en todos los lugares. Al menos los obreros creo que están familiarizados para dar el pan, para dar el vino. Y no así la iglesia. Porque la iglesia luego pues viene aquí a la casa de oración y se conforma en escuchar, pero le falta la práctica. Si, hermanos, yo fuera congregante, no un hermano que predica, yo hubiera visto la necesidad, ¿sí?, de que no tengo un obrero en mi casa que me haya administrado los emblemas. Aquí en la casa de oración siempre tenemos a obreros, pero como si no estuvieran, porque no les damos el lugar debido a nuestros hermanos. Estamos en nuestras casas, quisiéramos estar en la casa de oración, no se puede, hermanos. Pero repito, todo eso ojalá que sea para que valoremos lo que tenemos en la iglesia, porque a veces lo tenemos así, hermanos. Hasta la misma doctrina la tenemos, hermanos, de primera mano y no hacemos caso. Bien, después de esta llamada de atención, fíjese usted que en la parte clara de este día, vamos a estudiar un tema que es acerca del Espíritu Santo. Espero que ustedes ya les haya llegado su cuaderno allá donde están, hermanos, y esa es la lección, la segunda de este cuaderno nuevo. Pero hoy quisiera tratar con ustedes, sí, el Espíritu Santo bajo una palabra que aparecen en algunos versículos, los cuales les voy a mencionar, porque esta palabra, como lo van a ver, es del griego neuma, del griego P-N-E-U-M-A, neuma. Y repito, bajo este concepto, vamos a ver, quiero decir que en el Nuevo Testamento existen muchísimas, pero en los evangelios, en las cartas, hasta el Apocalipsis, esta palabra, hablando acerca del Espíritu Santo. Quise tocar, sí, apartar algunos versículos para que los escuchemos y también, hermanos, los comprendamos. Vamos a iniciar con Mateo, capítulo 1, Evangelio de San Mateo, porque esto lo vamos a encontrar, de hecho, en el Nuevo Testamento. San Mateo, capítulo 1, dice del versículo 18 al 20. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Cuando, hermanos, nosotros creemos en una tercera entidad, quiero decir, usted habrá escuchado acerca de la Santísima Trinidad o la Trinidad.
Nosotros no creemos en la Santísima Trinidad, ¿sí? Difiere mucho del concepto de la Iglesia popular al concepto que tenemos nosotros. Nosotros creemos en tres entes: Dios, el Verbo y el Espíritu Santo, pero no creemos que sea uno. Entonces aquí es algo maravilloso de que Dios, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu no se ve, el Espíritu no se toca, es invisible. Pero sin embargo, repito, por fe creemos en ese Espíritu Santo. Y dice que a través del Espíritu Santo se concibió en María a nuestro Señor Jesucristo. Pero José, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Si no se ve, ¿cómo es que María concibe del Espíritu Santo? ¿Sí? Repito, es de Dios, es la voluntad de Dios. Haga de cuenta que es como un milagro. ¿O qué es un milagro? Que es sobrenatural lo que se nos habla aquí, pero sin embargo es de Dios, repito, hacernos ver que esto fue así. Usted va a ver en esas parodias, yo siempre le llamo parodia a todo lo que hace el mundo religioso, precisamente en estos días, en diciembre, cuando tratan de emular el nacimiento de Jesucristo y cómo María concibe al mismo Jesucristo. Pero eso es un remedio que jamás podrá ser igual a lo que nos dice Dios a través del texto. ¿Por qué? Porque alguien podría pensar, es que esto no, como que es una fábula, como que es un cuento. Pero repito, no, esto es de Dios. Y entonces el Espíritu Santo intervino para que Jesucristo fuese en el vientre de María. Dice el capítulo 3, Mateo capítulo 3 y versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces aquí Juan Bautista, sabemos que él vino bautizando para arrepentimiento, pero advierte y dice, más adelante va a venir quien los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. En esa palabra neuma es saber que nosotros también creemos esto, hermanos. ¿Qué es lo que creemos? Pues precisamente que nuestro Señor Jesucristo, Él iba a bautizar en Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver cómo fue esto. Pero también nos dice el versículo 16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que depende de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Venía como, mas no es paloma, porque es espíritu. Pero sin embargo era necesario, por ejemplo, ¿usted cree en el Espíritu Santo? Sí. Pero se necesitaba ver para creer, como fue el caso de Tomás. Y entonces aquí se da testimonio que es Espíritu de Dios. Cuando Jesucristo se bautiza, desciende, porque Jesucristo sale del agua, ya bautizado, y desciende el Espíritu Santo como parecido a una paloma, y se escucha una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A veces decimos estos versículos está de memoria, pero una cosa es decirlos y otra cosa es comprenderlos. ¿Por qué? Porque ese Espíritu de Dios también
interviene en el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 12, Mateo capítulo 12. Dice el versículo 18. He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Es de Dios, si nosotros nos damos cuenta, que el Espíritu Santo sea en Jesús, en Juan, en todos los que vienen a escribir cada una de las partes del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero esto, hermanos, nos hace ver que Dios escoge. Pero cuando Dios nos escoge, hay una pregunta que me han hecho en varias ocasiones. ¿Qué se siente tener el Espíritu Santo? ¿Qué se siente? Pues hermanos, es inexplicable qué es tener el Espíritu de Dios. En verdad, aquí, por ejemplo, estoy hablando, pero no está hablando el hermano Andrés Andrade, ¿no? Está hablando Dios a través del Espíritu Santo. Porque esta mente, este cerebro, no tiene la capacidad, sino que este cerebro repite todo lo que ha aprendido a través del tiempo, a través de los libros, a través de los evangelios. Pero es de Dios también. Y luego dice el versículo 21. Y en su nombre esperan los gentiles, dice el versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. La ofensa para el Espíritu Santo, esa no se perdona. ¿Cuántas veces, y lo vimos en estos días, ofendieron a Jesucristo? Dándole mojicones, de puñetazos, de ponerle una corona de espinas, hermanos, de quitarle sus vestidos. Dios haya perdonado a esos hombres, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo dice que esa no será perdonada a los hombres. Y sabemos que blasfemar, en este caso, por ejemplo, ¿sí?, hermanos, es ir en contra de lo que yo creo. Si yo dijera el sábado es el primer día de la semana que dejó como institución nuestro Señor Jesucristo, porque ahí resucitó, entonces estaría en contra del Espíritu Santo. Y eso se llama blasfemia, porque yo sé que Jesucristo, ¿sí?, ese nuestro divino Redentor, Maestro, Él, hermanos, fue guardador del sábado, su vida dio por nosotros. El poder nombrar el nombre de Jesucristo, hasta en ello interviene el Espíritu Santo. Entonces hay cosas que no nos damos cuenta, cómo es que le faltamos a Dios, como en este caso, blasfemar en contra del Espíritu Santo, ir en contra de toda la voluntad de Dios. Eso es una blasfemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, Jesucristo, repito, guardó el sábado, nació en el mes de octubre, nuestro Señor Jesucristo no se fue al cielo, y todo se va considerando con una blasfemia. Blasfemia tras blasfemia en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido. Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Dice el versículo 10. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ese es
el Espíritu Santo. Hay un versículo, déjenme ver aquí, en el versículo 12. En una ocasión empezaba como obrero y me hicieron una pregunta. Oiga, Jesucristo estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, pero ¿quién le empujó? Y ahí me pusieron a sufrir, porque ¿cómo llegó Jesucristo al desierto? Para ser tentado del diablo. Y dije, bueno, ¿cómo llegó? Es cierto. Pues dice el versículo 12, y luego el Espíritu Santo le impele al desierto. Si nosotros nos damos cuenta aquí, quiere decir que fue el mismo Espíritu Santo el que le empuja al desierto. Dice Evangelio de San Lucas, capítulo 4, la acción del Espíritu Santo es en diferentes formas. Dice aquí en el versículo 1, Lucas capítulo 4 y versículo 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces usted va a encontrar, yo creo que ya nos estamos acostumbrando, hermanos, espero que sea así, a considerar los evangelios en simnosis, en paralelo, porque lo que me dice Marcos, Lucas, Mateo, es eso, que a Jesucristo lo empujó el Espíritu Santo al desierto. Y esto era de Dios. Por eso es que Jesucristo, ante las preguntas que le hace el malo, Él da respuesta. ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre, más de la palabra que sale de la boca de Dios. Y hermanos, porque Jesucristo tenía dominado el Antiguo Testamento, la ley de Dios. Ante las preguntas Él va respondiendo. Pero, ¿quién le ayuda a Jesucristo a contestar también? El Espíritu Santo le empuja al desierto, pero el Espíritu Santo también le ayuda a contestar. Si bien es cierto que fue el Señor Jesús un profesor, un maestro en la ley, un rabí, pero recibió ayuda de Dios, también a través del Espíritu Santo. Dice el Evangelio de San Juan, y aquí está precisamente cómo es que interviene el Espíritu Santo. San Juan capítulo 15 y versículo 26. Vea cómo están estas palabras. Juan 15, 26. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Nosotros cómo aprendemos? Del Antiguo y Nuevo Testamento. Pues por el Espíritu Santo. Porque aquí lo está diciendo Jesucristo. El Espíritu Santo va a venir. Pero yo, Jesús, lo voy a enviar de Dios. El Espíritu de verdad. Porque procede del Padre. Pero vea usted aquí lo importante. A ver, el Espíritu Santo lo crea Dios. Como creó al Verbo, como creó a nuestro Señor Jesucristo. Pero le da la facultad a Jesús de enviarlo, el cual yo os enviaré del Padre. Pero procede del Padre. Por eso esa palabra, neuma, lo voy a anotar en el pizarrón, aunque ya lo mencioné a través de palabras, es del griego neuma. Estos versículos, repito, que estoy considerando,
Todos están bajo esta palabra. Esto le va a ayudar para que mañana, cuando se estudie en la escuela, usted pueda aplicar, que aunque ninguno de los versículos que estoy mencionando están en la escuela, sino estos son de más, para que comprendamos todo eso. Dice San Juan 3, Evangelio de San Juan, capítulo 3, dice en el versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. Entonces dice Jesús que el Espíritu Santo no se recibe por medida. Ese Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13, desde que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y a partir de ese entonces, de ese momento, nos da su Espíritu Santo. No te dice, mira, te voy a dar 10 centímetros, o 20 o 30 del Espíritu Santo, ¿no? Dios lo da. Aquí está el Espíritu Santo. ¿Quieres tener el don del Espíritu Santo? Aquí está. Te bautizas, ¿sí? Por lo que dice ahí en Hechos 2:38, te bautizas y recibes el don del Espíritu Santo. Allí está, hermanos, aplicable y aplicado lo que nos dice el mismo maestro. Hechos 2, que acabo de mencionar. Vea usted lo que está diciendo aquí. Nos bautizamos, muchos hermanos se acaban de bautizar antes de llegar a la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque tienen que ser circuncidados. Entonces, del corazón. Dice Hechos 2:38. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se bautiza usted y resulta que los pecados le son perdonados. Y aparte, recibe el don del Espíritu Santo. A veces se ha preguntado, ¿cuál es mi don? Oiga, ¿cuál es mi don? Usted lo debe de conocer. Yo no puedo decir, ay, hermano, usted tiene este don. Porque a veces hasta nos atrevemos, ¿verdad? A decir, hermano, usted tiene este don. Pero ese don solamente lo conoce Dios. Por lo que dice ahí en Primera de Corintios. Vamos a ver aquí. Hermanos, usted tiene que despertar el don del Espíritu Santo en su persona. Primera de Corintios 12. Y versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu Santo de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Muchas veces la gente, ¿verdad? Dice Señor Jesús, Señor Jesús. Pero esas palabras solamente se pueden emitir si usted tiene el Espíritu Santo. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes ignoren. ¿Por qué? Porque hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Entonces Dios, a través del Espíritu Santo, le va a dar a usted el Espíritu, el don del Espíritu. Y repito, ese don lo tiene que descubrir usted. Pero cuando vive la palabra de Dios, cuando entre la emoción, el sentimiento, y diga, tengo el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios se lo está haciendo saber cuando usted tiene el Espíritu de Dios. Repito, ¿cómo se siente? No, hermanos, eso es único, vivir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y tenerlo, hermanos. Eso se vive, no es de que yo se lo platique, o que, hermanos, le digan, no, el Espíritu Santo, no. Es que Dios le va a hacer sentir cuando usted tenga el Espíritu Santo. Ejemplo, ¿usted canta? ¿Cómo canta? ¿Sí? Porque a veces nada más cantamos por inercia, porque nos dijeron, cante el Salmo 18 o el himno número 18. Y nosotros tomamos el himnario
o el salmo, y estamos cantando nada más porque ahí lo dice, pero hay que vivir como el rey David. Por eso le decía a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el rey David lo tenía, hermanos. Y eso es lo que hay que tener, eso es lo que hay que vivir. Hechos 20. Dice aquí en Hechos 20 y versículo 28. ¿Cuántas veces has escuchado este versículo? Pero necesita vivirlo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. A través de este versículo se aprende que la iglesia no se vende, que ya está comprada por la sangre de Jesucristo. A través de este versículo usted comprende que usted es puesto como pastor, como obispo, como anciano, como ministro, como ayuda, como obrero laico, como diácono. ¿Pero quién lo puso? El Espíritu Santo. ¿Dónde? En la iglesia. Que no se le olvide. Mirad por vosotros, vea por usted y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Es una obligación también que el obrero apaciente. He comentado que yo no soy de campo, hermano. Yo soy de la ciudad. Pero sin embargo, hemos aprendido, o he aprendido, que por ejemplo un pastor tiene que cuidar a esas ovejas, ¿sí? Porque decía Jesucristo, las ovejas conocen a su dueño. ¿Cómo lo conocerán? A través del trato, a través de poder acariciar, ¿sí? De poder, hermanos, vivir por la iglesia en la necesidad. Hoy, hermanos, hemos propuesto ya que en estos días usted en su casa, porque puede, empiece recolectando o formando una despensa para que, si Dios lo permite, terminando estos días, esto que estamos viviendo, se dé esa despensa a algunos de nuestros hermanos que tienen necesidad. Y estoy hablando propiamente de la localidad de Tacubaya. Pero si usted lo puede hacer en otra localidad, hágalo. Ahorita, gracias a Dios, muchos nos prevenimos, porque eso es una gran verdad, con alimentos, con arroz, con frijol, porque, hermanos, se veía que las tiendas estaban saturadas. Pero si eso se termina, o como los hermanos que no tienen trabajo, ¿y de qué van a vivir? Así ustedes le comentaban. Salió por ahí algo, hermanos, donde se ve a una persona, a una señora, que tiene a su niño y le está dando 2 pedacitos de pan. Y ella no come nada, todo es para su hijo, porque el hambre existe. Entonces tenemos que ver por nuestros hermanos para poderles ayudar, para poderles, hermanos, beneficiar. Pero empecemos por nosotros. Usted puede, yo sé que usted puede, y que no le cuesta nada ir formando una despensa. En su momento se les va a decir cómo se va a recoger, o usted la tendrá que traer aquí a la casa de oración y vamos a ver quién necesita para poderle dar. Ya para ir terminando, quiero considerar con ustedes ahí en Romanos capítulo 8, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 9 al 11. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, que es Dios, morará en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces nosotros no estamos en la carne, sino que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Vea usted, si aquí nos preguntaron, ¿de quién es el Espíritu Santo? De Cristo. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios. Vean el enlace que está entre Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Ya lo vimos ahí en Juan 15. Y aquí se nos dice que el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos. Así como levantó a Jesús, ojalá que a usted lo levante, hermanos, cuando venga Jesucristo por segunda vez y podamos decir, heme aquí, Señor. El Espíritu Santo bajo la palabra griega neuma. Que Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.